El objeto que lo cambió todo hace 3 millones de años. ¿Crees que la tecnología empezó con los circuitos o la electricidad? En realidad, la pieza de tecnología más importante de la historia es una simple piedra rota que tiene más de 3 millones de años. No es una piedra cualquiera que encontrarías en un parque, sino el primer objeto fabricado con intención por alguien que, aunque no era exactamente como nosotros, ya empezaba a pensar como un ingeniero. En este vídeo vamos a viajar al pasado, pero no a la época de tus abuelos o de los castillos, sino a un momento tan lejano que ni siquiera existían los seres humanos tal como los conocemos hoy. Vamos a descubrir el objeto más antiguo fabricado por manos inteligentes, un descubrimiento que rompió todos los libros de historia y que nos obligó a hacernos una pregunta muy incómoda: ¿quiénes eran realmente los dueños de este planeta antes de nosotros? Este objeto no solo es una herramienta, es el inicio de todo lo que ves a tu alrededor, desde el teléfono en el que estás viendo esto hasta los cohetes que van al espacio. Para entender esta historia, tenemos que irnos al año 2011, a un lugar muy caluroso y seco en Kenia, cerca de un sitio llamado Lago Turkana. Un equipo de científicos, liderado por Sonia Armand y Jason Lewis, estaba buscando fósiles. Pero un día, el destino decidió jugarles una broma que terminó siendo el descubrimiento del siglo. Se perdieron. Tomaron un camino equivocado en el desierto y terminaron en una zona llamada Lomekwi 3. En lugar de dar la vuelta y enojarse por perder el tiempo, decidieron echar un vistazo. Y ahí, bajo el sol abrasador, notaron algo extraño en el suelo. Había piedras que no encajaban con el paisaje. Cuando las miraron de cerca, se dieron cuenta de que esas piedras tenían marcas de haber sido golpeadas con mucha fuerza y precisión. No eran piedras desgastadas por el agua o el viento. Alguien las había golpeado a propósito para sacarles filo. Lo que no sabían en ese momento era que estaban sosteniendo algo que tenía 3,3 millones de años. Para que te hagas una idea de lo mucho que es eso, antes de este hallazgo, los científicos pensaban que las primeras herramientas tenían 2,6 millones de años. De repente, este equipo de arqueólogos acababa de encontrar algo que era 700.000 años más viejo que el récord anterior. Es como si mañana encontraras un teléfono inteligente en una tumba de la época de los dinosaurios. No tenía sentido según lo que sabíamos. Tal vez estés pensando: oye, es solo una piedra, yo también puedo golpear 2 piedras y romperlas. Pero ahí está el truco. Lo que encontraron en Lomekwi 3 no eran piedras rotas por accidente. Eran herramientas diseñadas. Para fabricar algo así, necesitas varias cosas que solo los seres inteligentes tienen. Primero, necesitas coordinación entre tus manos y tus ojos. Segundo, necesitas elegir la piedra correcta, una que sea lo suficientemente dura para no hacerse polvo, pero lo suficientemente frágil para que se rompa y deje un borde afilado. Y lo más importante, necesitas un plan. Tienes que imaginar la herramienta dentro de la piedra antes de que exista. Los científicos encontraron núcleos, que son las piedras grandes de donde sacaban trozos, y lascas, que son esos trozos afilados que saltan al golpear. También encontraron yunques, que eran piedras planas que usaban como mesa para apoyar lo que estaban fabricando. Esto no fue un accidente de un animal aburrido. Fue una línea de producción prehistórica. Estas herramientas nos dicen que hace 3 millones de años, alguien ya estaba intentando hacerse la vida más fácil. Tal vez usaban estos filos para cortar carne de animales que encontraban, o para abrir frutos secos muy duros, o incluso para defenderse. Antes de estas herramientas, nuestros antepasados solo tenían sus uñas y sus dientes. Con esta piedra, el ser vivo que la fabricó se convirtió en el depredador más peligroso del planeta porque ahora tenía garras de piedra que nunca se desgastaban. Aquí es donde la historia se pone realmente extraña y genera un problema enorme para los científicos. Siempre nos han enseñado que el Homo habilis, cuyo nombre significa literalmente hombre hábil, fue el primero en fabricar herramientas. Pero el Homo habilis apareció mucho después, hace unos 2,4 millones de años. Las herramientas del Lomekwi tienen 3,3 millones de años. Entonces, ¿quién las hizo? No fue un humano moderno. Ni siquiera fue un antepasado directo muy cercano. En esa época vivía una criatura llamada Kenyanthropus platyops. Si lo vieras hoy, pensarías que es una mezcla entre un chimpancé y una persona, con una cara plana y un cerebro bastante pequeño, del tamaño de una naranja grande. Durante décadas, pensamos que para fabricar herramientas necesitabas un cerebro enorme y complejo.
Pero estas piedras demuestran que estábamos equivocados. Alguien con un cerebro pequeño, mucho antes de que existiera el género Homo, ya era un ingeniero. Esto cambia todo lo que pensábamos sobre la evolución. Significa que la inteligencia y la fabricación de cosas no son una consecuencia de tener un cerebro grande, sino que quizás fue el hecho de fabricar herramientas lo que hizo que nuestro cerebro creciera con el tiempo. Al poder comer mejor gracias a las herramientas, tuvimos más energía, y esa energía hizo que nuestros cerebros evolucionaran. Todo empezó con un golpe de piedra. Imagina la escena por un momento. No había casas, no había ropa, no había fuego todavía. Solo había arbustos, depredadores gigantes como tigres de dientes de sable y un sol que no perdonaba. En ese mundo, ser pequeño y lento era una sentencia de muerte. Pero este antepasado nuestro se sentó en el suelo, tomó una piedra pesada de lava y golpeó otra piedra con un ángulo muy específico. Ese clac que sonó cuando la piedra se rompió fue el sonido más importante de la historia de la humanidad. Fue el momento en que dejamos de adaptarnos a la naturaleza y empezamos a adaptar la naturaleza a nosotros. Si necesitábamos un diente más largo para cortar piel, no esperamos 1 millón de años a que nos creciera uno, lo fabricamos en 5 minutos con una roca. Lo fascinante es que estas herramientas son bastante grandes y pesadas. Algunas pesan más de 3 kilos. Esto sugiere que las personas que las usaban eran muy fuertes y que tal vez no llevaban las herramientas con ellos, sino que tenían talleres a los que regresaban cada vez que necesitaban fabricar algo nuevo. Es el concepto más antiguo de una fábrica o un hogar que tenemos documentado. A veces nos sentimos muy avanzados con nuestra inteligencia artificial y nuestros viajes a Marte, pero la realidad es que seguimos usando el mismo principio que esos seres de hace 3 millones de años. Un cuchillo de cocina es solo una versión muy elegante de una lasca del Omekui. Un martillo es solo un núcleo de piedra con un palo pegado. El descubrimiento de estas herramientas nos recuerda que la esencia de ser humano es la creatividad y la resolución de problemas. No importa cuán pequeño sea tu cerebro o cuán difícil sea tu entorno, si tienes la capacidad de imaginar una solución y crearla con tus manos, tienes el poder de cambiar el mundo. Esas piedras en Kenia no son solo basura antigua, son el acta de nacimiento de nuestra civilización. Cuando los arqueólogos analizaron las marcas en las piedras, descubrieron que los golpes eran tan precisos que incluso hoy en día a un humano moderno le costaría trabajo imitarlos sin práctica. No era gente golpeando piedras al azar. Sabían exactamente dónde golpear para obtener el filo más largo y duradero. Eso requiere una enseñanza, una cultura. Probablemente los padres le enseñaban a los hijos cómo hacerlo, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Al final del día, el objeto más antiguo fabricado por el hombre, o mejor dicho, por nuestros antepasados, nos enseña que somos una especie definida por nuestras herramientas. Sin ellas, solo somos primates vulnerables. Con ellas, somos los arquitectos del futuro. La próxima vez que uses una herramienta sencilla, como unas tijeras o un tenedor, piensa en ese antepasado en Kenia que, hace 3 millones de años, decidió que una piedra rota era mejor que una piedra entera. Ese pequeño pensamiento cambió el curso de la vida en la Tierra para siempre. Si te apasiona descubrir cómo los pequeños objetos del pasado cuentan las historias más grandes de nuestra existencia, tienes que ver el siguiente vídeo.